días, hermanos. Espero que estén pues dentro de lo que cabe, de las condiciones en las que estamos pasando, pues que se encuentren bien y pues con la bendición de Dios. Qué bueno que esta mañana han dispuesto en su corazón pues el poder congregarse de esta manera, un poco diferente, distinta, pero pues creemos que Dios está en cada uno de los hogares y pues obviamente está agradándose de todo lo que hacemos. En este momento, ¿por qué no dispones ahí en tu lugar, en donde estás, en tu corazón, poder alabarle, a poder gozarte en la presencia del Señor en esta mañana? Y pues acompáñame a orar en este momento para darle gracias a Dios y para poder iniciar este momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, vemos tu fidelidad sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada una de las familias de esta tu iglesia, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias, Señor, nos permites conectarnos, Señor, nos permites conectar contigo de esta manera, Señor, y permites que podamos estar reunidos juntos como familia, Señor. Te entregamos este momento, este tiempo en tus manos, Señor. Agrádate de él, Señor. Muévete en medio de tu congregación, Señor, en cada hogar representado en este momento, Señor. Tú muévete, Señor, revela tu palabra, Señor, a través de la alabanza, a través de la administración, Señor, de tu palabra por el hermano que va a predicar en esta mañana, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por derramar tu bendición sobre nuestros hogares, Señor. La alabanza es tuya, Señor, y la gloria y la honra solamente es tuya, Señor. Te damos muchas gracias por todo y por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le alabo con toda el alma, porque Él me ha dado en Jesús dulce calma. Dios de amor, Dios de amor.
poderoso, Señor. No hay nada que nos separe de Él. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. Ey Jesús, soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que busqué, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Amén. Sí, buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Es un gusto, una alegría, una bendición compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Hoy nos vamos a permitir escudriñar la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, de los versículos 40 al 56. Y voy a hacer la lectura. Ustedes pueden seguir, si tienen sus Biblias, pueden seguir la lectura allá desde su domicilio. Dice la palabra del Señor: cuando volvió Jesús, le recibió
la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomando la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Rogamos que sea de bendición para todos aquellos que hoy nos escuchan. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Hoy vemos una historia muy importante que nos habla de un hombre llamado Jairo, un hombre principal, un hombre influyente, un hombre rico, un hombre que aparentemente tenía todo, como para no depender del Señor Jesucristo. Pero también podemos notar en Jairo un hombre o un padre responsable por la salud de su única hija. Un hombre muy preocupado. Dice la Escritura que estaba agonizando su hija, que estaba en una etapa moribunda. ¿Cuál era la preocupación de Jairo? Que tuvo que ir, dice la palabra del Señor, a buscar al Señor Jesús y le rogaba que viniese a su casa. Jairo aparentemente tenía todo como para ser feliz con su familia y con todos sus seres queridos. ¿Cuánta gente hoy está en esa posición? Poder político, poder económico, poder social, de buena salud. Pero llega el momento en que el hombre más poderoso de la tierra va a necesitar del Señor Jesús. Y Jairo es uno de ellos. Necesitaba urgentemente la ayuda del Señor Jesucristo. Se estaba muriendo su hija, su única hija. Y encontramos aquí en esta escritura, en esta historia, a dos personajes que necesitaban del Señor Jesús urgentemente. Jairo, que pedía que su hija no muriera,
y una mujer que padecía de una enfermedad que la tenía postrada 12 años de enfermedad, y la niña tenía también 12 años de vida. Estos dos personajes tenían fe y tenían la confianza que lo que buscaban lo podían encontrar en el Señor Jesús. Yo le digo a ustedes, hermanos, a ustedes que nos escuchan, usted tiene una necesidad y que no la ha encontrado en ningún lugar, la ha buscado por todos los medios, ha invertido en encontrar la solución a su problema. El Señor Jesús tiene la respuesta. Esta mujer sabía, ya no le quedaba otra opción, había gastado todo lo que tenía para lograr la salud física. Jairo, repito, aparentemente tenía todo, pero necesitaba que el Señor Jesús fuera a su casa y pusiera la mano en su hija moribunda para que viviera. Jairo conocía al Señor Jesús. Era uno de los principales de la sinagoga, un hombre muy conocido. Con toda seguridad había no solamente escuchado al Señor, sino que lo había visto con sus propios ojos, los milagros que el Señor Jesús había hecho. De tal forma que él dijo: no hay otro más que me pueda ayudar en esta situación más que el Maestro. De tal forma que este hombre corrió a los pies de Jesús, dice la Escritura, y le rogaba que fuese a su casa. Le rogaba. Bien pudo el Señor Jesús decirle a Jairo, como le dijo a los leprosos: vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice la Escritura que mientras iban ellos fueron sanados. Bien pudo haberle dicho a Jairo: ve en paz y tu hija no está muerta, tu hija está viva. Pero el Señor Jesús quería entrar a la casa de Jairo. Jairo le estaba haciendo la invitación y él quería aprovechar esa invitación, él quería ir. El Señor Jesús quiere ir a su casa. El Señor Jesús quiere estar en su casa. ¿Usted quiere hacerle la invitación? Usted le puede decir al Señor, le puede rogar al Señor Jesús que venga a su casa. Jairo, con esa gran necesidad de su hija, quería que el Señor viniera. Yo le digo a ustedes, padres, sus hijos necesitan de un encuentro con el Señor Jesús. Jairo buscaba ese encuentro del Señor Jesús con su hija. Usted también necesita que el Señor Jesús tenga un encuentro con sus hijos. Tenemos que ser responsables de que nuestros hijos conozcan al Señor Jesús, que tengan un encuentro con Él. Podrían decir: mis hijos yo los llevo siempre al templo. No basta con traerlos al templo, necesitan un encuentro con Él. Necesitan estar cerca del Señor, necesitan que el Señor ponga su mano en ellos y puedan ser salvos. El Señor Jesús quería ir a la casa de Jairo. Mientras esto sucedía, dice la Escritura que una gran multitud estaban con el Señor Jesús y muchos lo apretaban, muchos lo oprimían. Hoy también muchos dicen conocer al Señor Jesús. Muchos dicen: si yo lo conozco, yo le creo. Pero lamentablemente no están cerca del Señor. Jairo, un principal de los judíos, un principal de la sinagoga, sabía lo que le podía acarrear, los problemas que podía conseguir el acercarse y buscar al Señor Jesús. Y el evangelista Juan, en el capítulo 9,
Dice que los judíos habían acordado que si alguien reconocía que el Señor Jesús era el Mesías, tenían que ser expulsados de la sinagoga. Y Jairo sabía eso, pero no le importó. No iba a perder mucho Jairo el que fuera expulsado de la sinagoga, pero iba a ganar mucho buscando al Señor Jesús, y así lo hizo. Dice la Escritura que este hombre se postró a los pies de Jesús. No era para menos. ¿Cuántos padres han pasado por esa situación cuando ven a sus hijos enfermos y sienten impotencia de no poder hacer nada por ellos? Y le buscan por todos los medios y finalmente tienen que venir a los pies del Señor. Lamentablemente algunos así pasan y vienen y buscan al Señor y son sanados y después se olvidan del Señor. Dice la palabra del Señor, este hombre estaba en una gran necesidad. Y creo que la mayoría de los padres estamos en esa situación. Necesitamos del Señor Jesús. Necesitamos buscar que haya un encuentro entre nuestros hijos con el Señor Jesús, para que sean salvos. Dice la palabra del Señor que cuando esta mujer enferma de 12 años se le acerca, porque ella dijo: solamente con que toque el manto del Señor voy a ser sanada. Ella no tenía intenciones de pedirle al Señor que le sanara. Su fe era que tocando al Señor Jesús el manto solamente iba a ser sanada. Pero Jairo le rogaba que fuese, le imploraba que fuese, porque él sabía que era el único ser que podía darle la salud a su hija, una niña de 12 años, dice la palabra del Señor. Mientras esto sucedía, mientras el Señor Jesús atendía a la mujer que le tocó el manto, y dice él que él sintió que salió poder, mientras él le daba la recomendación a esta mujer diciéndole: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vienen los empleados de Jairo y le dicen a Jairo: no hay esperanzas, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No hay esperanzas, había muerto la niña. Qué triste noticia, qué noticia más desgarradora. ¿Cómo se sintió Jairo el escuchar estas palabras que le dicen sus empleados, su gente: tu hija ha muerto? Un contraste muy marcado. Mientras el Señor Jesús le está diciendo a la mujer: vete en paz, tu fe te ha salvado. En la mujer hay gozo, hay alegría, porque ella sintió que había sido sanada. En ese momento ella ya no se sintió enferma, dijo: es una realidad lo que había pensado. Había sido sanada. Mientras ella estaba contenta y gozosa y vino a los pies del Señor y diciéndole que ella había sido la que le había tocado, se encuentra una noticia desagradable que le dicen a Jairo: tu hija ha muerto. Una noticia muy triste y lamentable. Para los seres humanos no hay esperanzas cuando no conocen al Señor, pero cuando conocemos al Señor, claro que hay esperanzas. Mientras esto sucedía, dice la Escritura, el Señor le dijo: no temas, solo cree. Qué alegría, qué regocijo para Jairo.
escuchar esas palabras directas del Señor Jesús, escucharlas en su cara, que le dice el Señor: no temas, solo cree. ¿Alguno de ustedes está temiendo? ¿Tiene temor? Dice el Señor Jesús: no temas, solo cree. Y nos sigue narrando la Escritura que yendo en camino a la casa de Jairo, el Señor Jesús entra a la casa y con él invita a Pedro a que entre también, y a otros personajes y a los papás de la niña. Y el Señor Jesús tiene que demostrarle a la gente que Él es el dador de la vida. Él es el único que puede dotar de vida. Él nos ha dado la vida. Nuestra vida está en las manos del Señor. No está en manos de nadie más, de ningún ser personal, más que en el Señor Jesús, en nuestro Padre. Dependemos de Él. Y podemos notar aquí también cómo el Señor viene a la casa de Jairo. Este hombre era uno de los que formaban la contraparte al Señor Jesús. Son los que no lo aceptaban. Él estaba a contra del Señor Jesús, pero había visto los milagros. En su corazón seguramente y en su mente pasaba una imagen diferente a la que manejaban en la sinagoga. Llegó el momento en que él necesitó del Señor Jesús. Todos necesitamos de la mano del Señor Jesús. Él abrió las puertas de su casa. Él lo invitó. Yo le digo a usted, ¿ha invitado al Señor Jesús a su casa? Si no, hágale la invitación, que el Señor Jesús esté en su casa. Ábrale las puertas de su corazón. El Señor Jesús quiere estar en su casa. El Señor Jesús quiere bendecirle en su casa, como lo hizo con esta familia, con Jairo y su esposa, al darle la salud a su hija. Dice la palabra del Señor que llegando el Señor Jesús: muchacha, a ti te digo, levántate, y la presentó viva. La gente se burlaba del Señor Jesús porque decían: está muerta, ¿qué puede hacer? La gente que no conoce al Señor Jesús duda del poder que Él tiene. Los que conocemos al Señor Jesús sabemos que amamos a un Dios que da la vida, un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que salva. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese es el Señor a quien nosotros amamos. Es el Señor a quien usted debe de invitarlo. ¿Con quién cena usted? ¿Con quién come? ¿Está usted cenando? ¿Está usted comiendo con el Señor Jesús? ¿Lo ha invitado a su casa? Abra su corazón. El Señor tiene deseos de estar con usted. Esta historia, una historia verídica, una historia real, que nos invita a que nosotros confiemos en el Señor Jesús, que toda nuestra confianza la pongamos en Él. No tenemos a quién acudir, no tenemos a quién más que al Señor Jesús.
Y la invitación es para que nosotros sigamos confiando, que nosotros sigamos buscando al Señor Jesús. Él quiere estar con nosotros. ¿Usted quiere estar con Él? ¿Usted quiere que el Señor esté en su casa? Yo quiero que esté en mi casa. Yo le hago la invitación. Yo quiero que nos toque. Yo quiero que toque a nuestros hijos para que ellos sean salvos. Es la única forma de obtenerlo. No hay otro camino. Dice la palabra del Señor: y tomando, mas él, tomándole la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. El Señor da una orden, porque Él ha demostrado que la vida está en Él. Él es el dador de la vida. Él es el que puede darnos la salud. Y no solamente la salud física, sino cuanto más la salud espiritual. Nos da la salvación. Entonces esta historia nos ayuda para que nosotros sigamos confiando en el Señor. No estamos equivocados, no estamos errados. Estamos en el camino correcto, pero tenemos que seguir los estatutos que el Señor nos marca, los estatutos que el Señor nos indica. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que estar al pendiente, hermanos y amigos que nos escuchan, de la salvación de nuestros hijos. Que estemos seguros que haya ese encuentro con el Señor. Los tiempos son difíciles, los tiempos no son muy buenos como para estar lejos del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga a todas las familias y que podamos nosotros ser útiles también para la obra del Señor. Que nosotros podamos servir en la viña del Señor. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que dejar lo que nos estorba. Jairo lo dejó. No le importó que lo expulsaran, no le importó que lo desconocieran. No había perdido nada, había ganado mucho. Había logrado la salvación de su única hija. También nosotros es importante que busquemos al Señor para que nuestros hijos también tengan esa salvación. Para que cuando el Señor nos llame podamos escuchar del Señor: bienvenidos, bienvenidos. El Señor nos quiere llamar así en algún momento, pero es importante que nosotros consideremos que es importante ese encuentro personal que necesitamos con Él. Es lo que podemos ver en la palabra del Señor. Yo les invito, hermanos, a que si alguien no ha tenido ese encuentro con el Señor, que lo considere, porque es necesario, porque es importante. El Señor dice: no temas, cree solamente. Que Dios bendiga su palabra expuesta en esta mañana. Amén.